Bueno, se oyeron muchos aplausos porque yo sí traje porra. No se crean. Bueno, estábamos viendo la conferencia número 2 y los principios básicos para un matrimonio exitoso, y vamos a continuar ahí. No quiero dejar de compartir lo que falta porque pues hay mucho que ver todavía. Traía 2 conferencias más. Yo pensé que iba a alcanzar a dar una cada día, pero se las voy a dar por el Zoom más adelante. Esperemos ya en el mes de agosto comenzar otra vez a regresar a los estudios y a las conferencias que daba los lunes de vida matrimonial. Una de las claves para tener un matrimonio de éxito es la tolerancia y el respeto mutuo que debe haber en la pareja. Y eso empieza desde el noviazgo. Si tú no tienes una persona en el noviazgo o en la relación que te respete, ese no es tu lugar, ¿verdad? O sea, la clave es el respeto y la tolerancia. Si no te soporta ciertas cosas y ya se empiezan a pelear por situaciones X y no te tolera por como tú eres, tus maneras, todo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Te va a empezar a criticar desde ahí, pero esa crítica la vas a llevar todo el matrimonio. Ese es el problema. Una de las cosas que hay que entender o aprender una vez que existe el compromiso para casarse es la tolerancia y el respeto mutuo. Eso es muy importante. Ahí se muestra el carácter de la pareja, sobre todo si se saben respetar mutuamente, por ejemplo en el aspecto íntimo, porque de lo contrario, la falta de este respeto en este aspecto sexual vendrá a traer graves consecuencias posteriormente. Otra clave es la comunicación constante. Yo les hablaba del eslogan antiguo de Telmex, ¿no? Hablando se entiende la gente. Entonces tenemos que hablar, comunicarnos, porque nos lleva a un mayor conocimiento. El matrimonio exitoso depende de una comunicación constante. Por lo tanto, los novios deben hablar mucho, continuamente, deben estar hablando acerca de sus vidas. Bueno, como les decía, para las damas no es nada difícil, ¿verdad? Hablar y hablar y hablar y hablar. Hablan, y está bien. ¿Cuál es el problema? Hay hombres también que hablan mucho. El problema no es hablar, el problema es hablar sin sentido. Hablar sin poner el cerebro allí en lo que estamos hablando, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión se encontraban 2 jóvenes platicando entre sí y uno de ellos dijo: mira, quiero que sepas que mi papá es el mejor predicador del mundo. Ah, sí, ¿por qué? Porque nunca prepara sus mensajes y va y predica. No, le dice, le gana mi papá a tu papá. ¿Por qué? Porque mi papá cuando va a predicar ni siquiera piensa. Bueno, mucha gente platica sin pensar. Ese es el problema. Por eso les digo, no conecta la lengua con el cerebro, y eso es muy importante, ¿no? El matrimonio en sí, y este es otro punto clave, es que no resuelve los problemas de la vida. A veces la gente piensa que si se casa, pues se va a arreglar su vida. Si se casa, va a ser feliz. Si se casa, se va a salir de su casa y de sus obligaciones en la casa, y que ahí no va a haber obligaciones en el matrimonio. Pues sí, mucha gente se casa porque quiere huir de un hogar difícil. El problema es que luego entra a otro hogar difícil, a otra familia, porque es una familia. La realidad es que cuando uno se casa, estás uniendo 2 familias. Y entonces se amplía la perspectiva, pero también se pueden ampliar los problemas.
Porque si una suegra es metiche y la otra también, ya te imaginarás cómo le va a ir a la pareja. Muchas veces los padres pues, no recibieron nada de doctrina para el matrimonio y ellos piensan que, como decía una señora, él es mi hijo y me tiene que hacer caso aunque esté casado. Él tiene que seguirme a mí, no a la esposa. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Bye, bye, bye. Es curioso, ¿verdad? Pero estábamos recién casados y mi esposa trabajaba en el Seguro Social y entraba a mediodía. Y entonces un día me dice, me da mucha tristeza que te quedes comiendo solo en la casa. Yo me voy, porque yo la dejaba, me regresaba a la casa a comer y luego ya me iba al trabajo porque tenía horario de comida. Dice, sería a lo mejor bueno que te fueras a comer en casa de tu mamá. Y digo, no, le digo, yo ya me salí de mi casa, ya me salí de mi mamá, ya me salí de mis hermanos, de mis hermanas, y yo vivo con mi esposa. Y si yo estoy solo en la casa, pues yo voy a comer solo. Y cuando estemos juntos, ¿verdad? Vamos a comer juntos. Y entonces yo iba por ahí al trabajo, salía como a las 8:30 de la noche. A esa hora yo terminaba los estudios. Cuando era soltero, no hombre, hasta las 2 de la mañana, no me importaba. Pero ya casado, no, pues tenía que pasar a recogerla al trabajo y luego nos íbamos. A veces yo andaba sin cenar, ella ya había cenado en su trabajo porque en el seguro pues le daban su comida, tenía derecho a su comida y a su cena. Y entonces pues nos íbamos juntos por ahí, cerca de nuestra casa había un lugar que vendían enchiladas y tacos y ahí voy para allá, ¿verdad? A cenar yo, a comer yo. Cuando nació mi hija primera, la llevábamos en el portabebé y la llevábamos a ese lugar a cenar. Y entonces resulta que estaba yo comiendo mis taquitos, aquellos con el olor aquel que desprende la taquería o el lugar y la niña volteaba así, hacía así a los tacos, o sea, ya andaba viendo. ¿Y saben cuál fue la primera palabra que dijo? Coca. Coca. Porque yo pedía una coca, dime una Coca-Cola Light, ¿verdad? Pues coca. Antes de aprender a decir papá y mamá, coca. En fin, son cosas curiosas, ¿verdad? Pero ya te casas y si te toca estar solo en casa, pues estás solo en casa. Tú dices, no, me voy con mi mamá y allá como y allá esto y allá lo otro. Bueno, pues si tú quieres tener una familia propia, pues tienes que aprender a vivir también alejado de la vida familiar. O sea, no tiene uno que estar metido ahí. No digo que no los visites, que no vayas el fin de semana a estar con ellos, a cenar, X. Pero uno tiene su familia y tienes tus deberes, tienes tus obligaciones. Y llega el fin de semana y tienen un tiempo libre y ¿qué hacen? Pues se van de compras, el mandado, ropa, cosas que hay que hacer o simplemente salir a pasear. A veces uno no puede ver a la familia todos los días o cada fin de semana, ¿verdad? Lo importante aquí es que la pareja debe estar desahijada de la familia. Desahijados, o sea, que vivan su propia vida. Entonces, les decía, el matrimonio no resuelve todos los problemas de la vida. Ustedes deben saber algo muy importante, es que el matrimonio no resuelve ningún problema, ¿verdad? Como les decía, lo único que estamos haciendo es trayendo más problemas. Los problemas de él y los problemas de ella se juntan y se hacen más problemas y hay que resolverlos, como siempre, ¿no? Pero el matrimonio no fue diseñado para eso. Por ejemplo, si tú eres infeliz antes de la boda, pues vas a ser infeliz después de la boda. Yo puse algo allí en el Facebook de una esposa, hace mucho. Y entonces estaban en la iglesia, la pareja, o con sus amistades, no sé dónde estaban. Y una señora le pregunta a una esposa, ¿y te hace feliz tu marido? Y el marido la oye
Y ay, se pone, infla el pecho, bien orondo, y dice, ya no. Dice, no. ¿Y por qué no? Dice, porque yo ya soy feliz. Yo era feliz sin mi esposo y ahora soy feliz con mi esposo. Yo ya era feliz antes. Entonces, en vez de que tú empieces a amargarte porque no tienes un novio o una novia, disfruta el tiempo, sé feliz. Si eres soltero, ¿qué puedes hacer? Desarrollar más tu carrera, puedes estudiar tu carrera, una maestría, otra carrera, un posgrado, un doctorado. Tú dices, tanto así, pues si tú quieres, sí. Soltero puedes hacer muchas cosas, puedes viajar. ¿Dónde creen que anda mi hija Ana Ruth? Allá por Baja California. Me manda un recado y una foto de la playa, así, ya me dan ganas de irme para allá hoy en la mañana. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque tengo una familia, ¿no? Aquí, y un trabajo. Entonces, cada quien lo suyo, ¿no? Pero los solteros, pues pueden hacer eso y mucho más. Entonces, y cuando se llegue su tiempo para tener un novio formal, que están pensando ya en formar una familia, pues, órale. Como decían en el rancho, zámpate al hondo, ¿no? Decían. Pues éntrale, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero con la bendición de Dios, con la bendición de la familia, con principios, para no tener un fracaso en la vida matrimonial, ¿verdad? La intención de Dios es que el matrimonio sea una fuente continua de satisfacción mutua. Y Dios da el poder para que logremos esto. Pero qué fácil es vivir en un mundo falso y luego el otro miembro de la pareja dice, yo confío en que el otro me va a complementar, va a poner lo que me falta. Pues, quién sabe, ¿no? Porque si no tiene lo que te falta, entonces el problema es que uno o el otro piensan que el otro va a suplir sus necesidades. Y no necesariamente, ¿verdad? Dios no puede salvar a una persona de situaciones que vienen por esa razón. Pensar que el otro va a hacer en nosotros lo que no tenemos. Y pues no, porque Él es una persona, tiene sus propias ideas, tiene su propio pensamiento, y lo que hay que hacer es empatar, unir, que eso no nos separe, sino que nos una. Buscar lo que nos une, lo que nos fortalece en el matrimonio. Miren, realmente hay muy pocos matrimonios felices. No es una cosa común el matrimonio feliz. Sin embargo, muchos de los matrimonios rotos no llegan al juzgado para divorciarse, ya están rotos, ya viven como divorciados. Y a veces ni se divorcian, ¿saben? Hombres o mujeres, depende de la situación, sobre todo hombres, pero ahora hay mujeres que trabajan también, pero no se divorcian porque no quieren dar nada al otro. ¿Sí me explico? O sea, en un divorcio pues hay que repartir los bienes. Y entonces el otro dice, no, pues no le voy a dar la casa, no voy a darle mi parte del carro, no le voy a dar nada, me lo voy a llevar. Y no se divorcia, nomás se separa y se va. Y luego busca a otra mujer y no se casa, porque pues no se puede casar, si no va a cometer bigamia, ¿verdad? Hay mucha cosa de conveniencia. ¿Saben? Hay muchas leyes ahora. Antes se favorecía más a la esposa que al esposo. Y ahora han sacado leyes de otros países que las han aplicado en Nuevo León y en otros estados, en relación de darle ventajas, por ejemplo, a un padre divorciado que no da un 5 a su familia, y obligan a la esposa que él tenga que llevar a sus niños a que los vea, a que se los lleve, a que los pasee. Así están las leyes, bien chuecas, y no aportan un centavo. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Pues lo que se debe hacer es demandar, pero no demandan porque hay que pagar abogados.
Y el otro dice que el cabo no tiene dinero para pagar abogados porque yo no le doy ni un 5, ¿verdad? Hay mucho de conveniencia, pero esas leyes vinieron de muchos políticos que viven así, ¿verdad? Por ejemplo, el barbón de Guanajuato, ese amigo de Mariana, no te creas. Fernández de Ceballos, fíjense, abogado, estudioso de leyes, maestro de facultades, diciendo que el matrimonio válido es el matrimonio de la iglesia. Así lo dijo en la prensa. Sí, porque ese no te da ninguna obligación legal, ¿verdad? Entonces él podía tener una esposa, y luego, pues como sueltan mucha lana al Papa y a los curas, los divorcian, hacen un divorcio ahí, como se lo hicieron a Marta Sagún, ¿no? Y X. Los divorcian para que se vuelvan a casar otra vez. Es la de Vicente Fox, ¿verdad? Lo digo por los de Guanajuato, ¿no? Entonces, pero muchas leyes se hicieron así por conveniencia de políticos, ¿sí? No crean que... Porque la idea es que se debe proteger a la mujer y se debe proteger a los niños, ¿sí? Entonces, para no llegar a esto, mejor pues vamos a practicar no los principios del mundo, los principios de Dios para la vida matrimonial. Hay que estudiarlos, hay que profundizar en ellos. Ya los tienes, repásalos, porque la maravilla de la vida es olvidar. Todo se nos olvida, hasta los versículos de la Biblia. Yo aprendí tantos versículos de la Biblia y ya se me olvidaron muchos. Tengo que estarlos recordando, repasando, porque así es la mente. Fíjense, lo malo, no tengo que recordarlo. Se viene así. Pero lo bueno, se me olvida. ¿Hasta a quién le debo? Le debo algo a alguien aquí porque ya se me olvidó. Se nos olvida, ¿verdad? Muchas cosas se nos olvidan, pero las cosas del Señor no se deben olvidar. Por eso siempre debemos estar leyendo la Biblia. ¿Qué va a pasar cuando tú... permítanme aquí dar una reversa, porque no pasó nada. Ah, sí pasó. Lo borré. Bueno, en el matrimonio yo no puedo hacer lo que a mí me place. Tú no puedes hacer lo que a ti te place. O sea, lo que tú quieres, vamos. Porque eso significa, yo hago lo que me da mi regalada gana. El otro dice, yo hago lo que me da mi regalada gana, y se acabó el matrimonio. Porque cada quien hace lo que le place. En realidad el matrimonio esencialmente no significa esto. Muy a menudo las parejas dicen, pues yo hago lo que quiero, y luego se preguntan, ¿qué es lo que ha fallado en mi matrimonio? Eso es, que cada quien hace lo que le da su gana y el otro ni se entera. El egoísmo puede tener muchas manifestaciones: el discutir, el quejarse, el mal humor y muy a menudo el pleito físico y la violencia. Y todo esto viene porque la pareja tiene miedo de enfrentarse entre sí y confrontar la situación. Y cuando la pareja tiene el valor de discutir maduramente sus problemas, buscan las áreas débiles del otro para no poderse desquitar, o sea, para no desahogarse. Conocen sus áreas de debilidad, pero no para darle, sino para fortalecerlo, para bendecirlo, para levantarlo. Esa es la idea. Si conoces las áreas de debilidad de tu esposa, de tu esposo, aliéntalo, fortalécelo, muévelo a pasar por encima de sus propias debilidades. Pero cuando esto no pasa, llega el momento donde cada uno manda al otro por un tubo y se separan. Algunas parejas se enojan, se molestan hasta por cómo se aprieta el tubo, la pasta de dientes, el tubo de la pasta de dientes.
Esa fue la única lección que recuerdo que me enseñó un pastor en el pasado. Decía, es cierto, Felipe, es cierto. Dice, cuando mi esposa y yo nos fuimos de luna de miel, yo llevaba una pasta de dientes, antes eran de metal, ¿se acuerdan? Ahorita ya casi no hay, ya son de plástico. Dice, y yo tengo la costumbre de que yo agarro el tubo de la pasta de dientes y le voy apretando desde abajo. Y entonces entro al baño para lavarme los dientes y veo la pasta toda chicharrada así. Y dice, ¿quién demonios hizo esto con la pasta de dientes? Y le dice la esposa, pues ¿quién demonios si nomás estamos tú y yo? Yo así lo hago. Y entonces tú dices, ¿me voy a pelear por eso? A mí que le aplaste como quiera. ¿Cuál problema? ¿Cómo vas a hacer un problema grande de algo que no vale la pena, de algo nimio? ¿Verdad? Pero algunos sí. Una vez visitamos una pareja, nos invitaron a cenar a su casa allí por Miravalle, ¿no? Y él era un camionero, él manejaba tráiler. Y entonces, ella era una persona, fíjense, esta señora era una persona que, ¿cómo se dice a las que te venden cortinas y te arreglan tu casa y te dicen así, así? Una decoradora. Y tenía una tienda en la colonia del Valle de decoración, o sea, cortinas y esto. Así tenía su casa. Yo creo que es la única casa a la que yo he entrado, excepto en las tiendas, que tiene un clima central. Que lo prendes el clima y da para toda la casa. El gastadero de luz, imagínate, ¿no? Los que trabajan en comisión nomás lo dejan prendido, no les preocupa mucho porque pues no pagan luz. Ahorita ya les empiezan a cobrar. Pero hay gente así, que no hay nadie en la casa y todos los climas prendidos, bien padre, ¿no? Llegas, ¡ay, qué rico está aquí!, ¿no? Y entonces, ella, su baño pues lo tenía bien padre, ¿no? Porque bien arregladito, cuando salía del baño tenía una toalla blanca ahí. Entraba el marido y con los zapatotes enchapopotados y enchapopotaba la toalla y era el pleito. Y entonces, ¿cómo los aconsejas? A él, pues que se quite los zapatos allá afuera, ¿no? Y que se ponga unas chanclas ahí para entrar a la casa. Pues digo, hay que tener consideración. Y a ella, ¿te molesta que te pisotee la toalla? Pues quítala, hombre. Cuando ya se vaya, pones tu toalla y ya vives como tú quieres. Pero la cosa es, ¿cómo vamos a resolver la situación? No es, vamos a aprovechar cada situación para pelearnos. Entonces, ese es otro punto, los pleitos en la vida matrimonial. Muchas veces la crianza de los hijos también es una fuente continua de irritación. Muchas veces uno critica o se queja del otro acerca de cómo se gasta el dinero. Otra fuente de frustración, de irritación, es el desorden de la casa y los hábitos que se parecen mucho a los de su mamá. La pelea, la discusión en el matrimonio da oportunidad a la pareja de exaltar y dar rienda suelta a su hostilidad si realmente llegara a confrontar entre sí la situación y ventilar aquella hostilidad. Muchas veces la pareja recurre a la hostilidad por falta del valor de dar la cara y discutir como adultos los problemas esenciales que existen entre ellos. Sin embargo, aún en medio de una hostilidad abierta, pues hay esperanza, siempre hay esperanza de arreglar. Por eso cuando las parejas platican con sus pastores, con sus líderes, por inquietudes de esta naturaleza, pues uno los lleva a orientar a la tolerancia, ¿verdad? Uno los lleva a orientar a cosas que sean positivas para la pareja. Nunca escuches a una señora o a un señor solos para hablar de las broncas del matrimonio. Dice la palabra de Dios que ciertamente, ¿cómo dice? Justo parece el que aboga por su causa
y luego viene su adversario y lo exhibe, lo descubre. Entonces, por eso hay que platicar con los dos. Porque uno te va a decir que el otro es culpable, pero si hablas con el otro a solas te va a decir que ella es culpable. Entonces es el Día de los Santos Inocentes. Pero no, o sea, hay que platicar con los dos, ¿verdad? Hace tiempo, decía mi maestro, platiqué con una pareja que estaba al borde del divorcio. Y aparentemente ya no había nada de qué asirse. Estaban en un momento de sus vidas donde se odiaban el uno al otro. Sin embargo, el Señor Jesucristo entró a sus vidas y esto los hizo prácticamente, pues, mejores personas, mejores esposos, mejores padres. Y bueno, el poder de la palabra de Dios y el Señor Jesucristo cambió sus vidas. Y pudiéramos decir que prácticamente los hizo unos padres perfectos. Estaban tan felices platicando acerca de cómo Cristo había entrado en sus vidas y de los milagros que ellos habían presenciado en su vida matrimonial. ¿Saben? Yo enseñaba matrimonios hace muchos años en mi casa, en la primera casa que viví, bueno, la segunda que vivía en Mitras Norte, tenía una recámara en el patio sola, que arreglamos para tener estudios de la Biblia, y tenía muchos matrimonios. Lo maravilloso de todo es que esas parejas, ahorita ya sus hijos ya casados, grandes, pero apenas estaban encargando bebés. Y la mayoría de las veces en los estudios eran baby showers, ¿verdad? Estaban en el tiempo de la procreación. Un bebé y otro bebé y otro bebé, pero estudiábamos. Y había una pareja que hoy en día, pues, no están conmigo, se fueron a otra congregación cristiana del mismo tipo, ¿verdad? Independiente. Pero ellos estaban allí y ellos nos dieron su testimonio y decían que aún como cristianos ellos continuamente se peleaban. Siempre tenían algo por qué pelearse. Hasta que entendieron que como pareja, ya con hijos, ya grandecitos, deberían de trabajar para el Señor. Y ella es una joya del evangelismo. Aunque ellos se fueron, todavía tenemos 2 señoras que ellos nos mandaron a los estudios de señoras que daba mi esposa, ¿verdad? O sea, que vinieron de ella, que ella evangelizaba mucho. Entonces ella ganaba señoras y él pues tenía que entrarle a los señores. Y luego también eran buenos, ella sobre todo para juntar niños y dar clases bíblicas para niños. Empezaron a trabajar para el Señor y nos decían, empezamos a trabajar para Cristo y dejamos de pelearnos. Dice, cuando estamos juntos estamos platicando de las bendiciones que el Señor nos trae. Esa es una solución para los problemas del matrimonio. Trabajen para el Señor, ocúpese de Él y de sus cosas, y Él se va a ocupar de ustedes. Esa es la maravilla. Ocúpense del Señor, trabajen para el Señor, porque si no, nada más están fijándose el uno en el otro. El problema es que en los pleitos pueden llegar también a la violencia, y cada quien sigue su camino, y el divorcio, ¿verdad? ¿Y quién va a sufrir? Normalmente los niños. Son los niños los que sufren con los divorciados, tristemente, ¿verdad? Había una señora que decía, pero es que yo siempre cedo, yo siempre me doblo. Si él de veras me amara, él debería doblarse. Bueno, él debe dar su brazo a torcer, o sea, así, ¿no? ¿Cómo ven? Hay unas que sí fueron a la lucha libre, tengan cuidado. Son buenas para torcer el brazo. Otras no. Hay muchas maneras, ¿no? Tristemente. La realidad es que en esta situación, pues los dos tienen problemas, ¿verdad? No es uno solo el que tiene los problemas. Había una pareja, que tristemente él era un hombre muy violento, un hombre de la Ciudad de México de muy buena posición. Y entonces,
Cuando se enojaban, se peleaban, él era violento y empezaba a romper todo lo que tenía a la mano. Si estaba en el comedor, rompía las sillas, la mesa, todos los adornos de la esposa, se los echaba en el enojo. Ella se iba de la casa, se iba a Nueva York, a las tiendas de la Quinta Avenida y gastaba desenfrenadamente. Pues tenía para hacerlo, pero esa era su manera de somatizar esta situación de ambos. Hasta que un día ellos realmente conocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y todo cambió. Le entregaron su vida al Señor, le entregaron su matrimonio y empezaron a vivir una vida bien. Un matrimonio, pudiéramos decir, cristianamente normal. Y entonces ellos tomaron una costumbre. Ya no rompía el comedor, ¿verdad? Tenía sus sillas otra vez, todo. Y siempre tenían una silla que estaba sola. Nunca permitían que nadie la ocupara porque allí estaba el Señor Jesucristo con ellos, en su presencia. Y en su presencia ellos se comportaban como Dios quiere, ¿verdad? Como el Señor quiere. Esa es la bendición de tener al Señor con nosotros. Tenerlo en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Y así ellos estaban recordando continuamente, ¿verdad?, que el Señor era el que había cambiado, transformado sus vidas, su matrimonio, su familia. Y eso les evitaba llegar a los extremos en los que habían vivido en el pasado. Tú dices, entonces, ¿Cristo resuelve todos los problemas? No necesariamente. Mi esposa y yo hemos llegado a personas, a matrimonios, que ya están a punto de romperse. Hemos tratado de ayudarlos, pero ya no hay remedio. Entonces a ellos no les quedaba ya más que divorciarse. O sea, tristemente, ni uno ni el otro quería ya arreglar. Un día el pastor, que fue mi pastor, me decía, mira Felipe, cuando uno, así me lo dijo crudamente, se lo voy a decir así, cuando uno ve una pareja divorciarse y han tenido tantos pleitos, a veces los niños no se han dado cuenta, pero en la recámara ya se han mentado hasta la madre, me dice. Y es triste, pero es cierto. Ya cuando llegan a esos extremos es que ya rompieron todas las barreras para decirse todo lo que querían decirse. Entonces ya no hay manera. Necesitan los dos querer arreglar. Yo tenía un discípulo, porque ya está con el Señor, pero él era tremendo evangelista, tremendo ganador de las almas. Él trabajó conmigo cuando yo tenía el despacho de evaluación industrial y era mi empleado y mi discípulo, un buen creyente. Y cuando viajábamos a hacer algún avalúo, porque los avalúos nos llevaban a muchos lugares, pues a veces nos dividíamos en una empresa, él hacía unas cosas, yo hacía otras. Cuando él regresaba conmigo, ya había ganado la persona que lo llevó para Cristo. Y llegaba y me decía, mira, él te quiere decir algo. Digo, ¿me quieres decir algo? Sí, acabo de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Así era él. Íbamos a alguna ciudad, terminaba nuestro horario de trabajo, llevábamos nuestros folletos y nos salíamos a las plazas públicas a sembrar folletos, a evangelizar, regalando folletos. Casi llegamos hasta Nueva Rosita, nos quedamos en Sabinas. Ahí fuimos a hacer un avalúo de varias empresas, y también hicimos lo mismo, sembrando la palabra, y eventualmente pues Dios usa su palabra para ganar a las almas para Cristo, ¿verdad? Y él había ganado un señor, que es a donde yo iba, un muchacho para Cristo, y entonces me platica a mí, oye, mira, este muchacho es divorciado. Digo, no es divorciado, está separado, no se ha divorciado. Dice, pero él me dice que él quiere arreglar su matrimonio, pero que cómo le hace. Digo, bueno, enséñale la doctrina de matrimonio,
Pero dice, él va por los niños, los saca a pasear con él y se va. La esposa casi no lo ve. Le digo, bueno, pues dile que trate de reconquistar a su esposa. ¿Cómo le hace? Como cuando la andaba buscando para novia, platicaba con ella, aunque sea poquito. Le digo, que le lleve flores, que le haga regalitos. Y él empezó a hacer eso con ella, a tener buenas actitudes, no reclamos, cumpliendo sus deberes en relación con el dinero, con los niños y todo. Y empezó a invitarla a irse con ellos a cenar, a pasear, y no quería, y un día le dijo que sí. Sí, dijo, sí quiero. Bueno, de ahí en adelante se reconstruyó el matrimonio y ya empezaron a vivir juntos los dos. Así. O sea, Dios trabaja, Dios puede hacerlo, pero necesitan hacerlo. Necesitan querer. Mi esposa atendía a una señora, tenía una hija muy linda, chiquita, unos 10 años yo creo, en ese tiempo, y el marido pues era medio mujeriego y medio, ¿no? Siempre andaba buscando a otra persona. Y entonces ella le decía a mi esposa que ella había tenido la culpa que su esposo fuera así. Dice, yo realmente lo trataba mal, le decía cosas que no eran correctas, dice, pero yo quiero recuperar mi matrimonio. Dice, bueno, pues lo que tú necesitas es tratarlo bien. Cuando busque a la niña y vaya a verla, pues trátalo bien tú. O sea, ya no lo trates como lo tratabas. Ora al Señor mucho por tu matrimonio. Y era una mujer que clamaba al Señor, que suplicaba al Señor y le decía, Señor, yo fui la culpable, ayúdame a recuperar mi matrimonio. Y entonces él le decía, haz los trámites del divorcio. Decía, no, yo no me quiero divorciar. Si tú te quieres divorciar, pues haz los trámites tú, le decía ella. Nada de que yo voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada para el divorcio, porque yo no me quiero divorciar, pero si tú te quieres divorciar, haz los trámites. Pero tienes que cumplir algo. Ah, sí. Tienes que durar un mes sin venirnos a ver. No vengas. Si vienes, vuelve a empezar el mes. No, pues el cuate no aguantaba el mes. Luego ya venía a ver a la niña y luego se quedaba allí a dormir. Y luego se iba. Y luego venía. Y otra vez se quedaba. Y un día le llama el abogado y le dice, oye, ya firma el divorcio. Dice, no, porque él no está cumpliendo el acuerdo. ¿Cuál acuerdo? Quedamos que él debería durar un mes sin pararse aquí en la casa. Y aquí tiene una semana conmigo. Y dijo el abogado, no, ustedes están bien locos. No, lo que pasa es que ella estaba haciendo lo correcto, tratando de recuperar a su marido y su matrimonio. Y no estaba mal porque estaban casados, que él se quedara, pues era su esposa, ¿no? Bueno, pues el matrimonio se restauró, se fueron a vivir a Guadalajara, y un día mi esposa y yo viajamos a Guadalajara porque allá había una pareja que se había convertido a Cristo y, bueno, no, ellos se fueron a Guadalajara y le pedimos a una hermana de León, Guanajuato, que los fuera a visitar, que también es bien ganadora de las almas, y que les predicara a Cristo. Y entonces, esa pareja tenía, cuando ella llegó, a un par de amigos, una pareja, otro matrimonio, que eran muy amigos de ellos. Y ella llega, pues, a predicarles el mensaje del Evangelio, nomás eso iba. Y todos recibieron a Cristo, incluyendo al marido. Luego,
Él lo mandaron a trabajar a Ciudad Juárez y mi esposa y yo fuimos a visitar a aquella pareja que se quedó. Y estos hermanos se fueron, porque ahora son hermanos en la fe, se fueron a vivir a Chihuahua, por allá por Ciudad Juárez. Y ya no los volvimos a ver ni cuando se fueron a Guadalajara ni cuando se fueron a Ciudad Juárez. Y un día mi esposa y yo andábamos en el Sams, que estaba cerca de mi casa, allá en Mitras Norte, y nos encontramos a ella, bien contenta, bien feliz, y con una barrigota así de este tamaño, ¿no? Ya como de 8 meses. Y bueno, pues gozándonos nosotros, porque ya venía el primogénito varón. Bueno, pasó como un año, año y medio, yo creo, no, 2 años casi. Y nos la volvimos a encontrar en el mismo lugar con la misma barrigota. Y le digo, oye, ¿todavía no nace el bebé? Dice, no, este es el segundo y es varón también. Y entonces, cuando ellos regresaron a Monterrey, él quería aprender de la Biblia y yo lo empecé a enseñar. Y hasta la fecha, excepto porque suspendí estudios por situaciones que algunos conocen, ya no lo he visto, pero todavía, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Isa? Y todo, ¿verdad? Un buen creyente, pero un matrimonio restaurado. Entonces uno no puede pensar que ya todo se perdió, porque si los dos quieren arreglar, con Cristo pueden. Sin Él no pueden. Sin Cristo no, ni nosotros podemos. Tú puedes ser un cristiano, un buen cristiano, de repente tener una caída espiritual, andar en la carne y ser tan incrédulo como eras como incrédulo. Y ser tan carnal como si no tuvieras a Cristo. Y un día le pregunté a Emilio, ¿y serán cristianos, Emilio? Dice, es que están caídos. Así es un cristiano caído. Vive en la carne. Y nuestra carne, ¿qué son? Pleitos, celos, contiendas, disensiones, ¿qué más? Iras, contiendas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En fin, ¿qué horas son? Ok, todavía puedo hacer algo. Entonces, uno debe tener cuidado también con este tema de la crítica. A veces la pareja acostumbran a estarse criticando uno al otro por una cosa, por otra cosa, por una cosa, por otra cosa. Y luego también lo aplicamos a los niños, ¿verdad? Algunos hacen a los hijos críticas muy ácidas, ¿verdad? Eres un tonto. Pues si tú se lo repites todos los días al niño y va a la escuela, ¿qué va a hacer en la escuela? Un tonto. Porque es una crítica destructiva. Ahora, tú haces crítica constructiva, estás equivocado, no hay. Toda la crítica es destructiva. No edifica, no nada, no produce nada, solamente rencor, resentimiento, amargura. Y hay hombres que son buenos para la crítica y hay mujeres también, ¿verdad? O sea, destruyen la personalidad del otro. Algunos de ellos necesitan después ayuda psiquiátrica porque se los truenan, de veras, por medio de criticarles todo. Cuando la conocieron estaba muy delgadita y muy espigadita y ahora está gordita, ahora eres una gorda, ¿verdad? O sea, pues esté como esté, pues así te casaste con ella, ¿a poco le ibas a tener toda la vida así? ¿O qué? ¿No le van a salir patitas de gallo? Pues claro que sí. Su figura se va a perder, su forma, etcétera, ¿no? Hacen lo posible, ¿verdad? Pero te casaste con ella y pues a lo mejor va a ser como tu suegra. ¿Qué más da? ¿Verdad? Entonces, cuidado con la crítica. Ahora, cuidado con la familiaridad. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Saben qué es familiaridad? Algunos le llamamos, son muy llevados. Por ejemplo, una pareja de novios, los vi una vez, no les digo quién,
no vayan a decir que me sé sus movidas. Estaba ella ahí parada, no, el novio estaba ahí parado platicando con sus amigos y llega ella y le da una nalgada, pero bien dada. No le despistó nada. Eso se llama familiaridad, porque eso no es correcto, ¿verdad? Vi un videíto donde el marido continuamente llega y le da unas nalgadotas a su esposa, ¿no? Dice, primer mes de casado, ¿no? Ella bien contenta, jijiji, jajaja, ¿no? Y luego a los meses de casado va y le da y ya no está tan contenta. Y luego al año le da y ya se levanta la fiera, porque como estaba enjaulada, se despertó y se empieza a enojar. Y luego él ya no le da, porque pues no quiere despertar a la fiera. Y luego ella se queda así, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me quiere? Pues no, es un chiste, lo hacen a propósito, no crean que es de la vida real necesariamente, pero lo hacen así para causar gracia y a ver si les dan dinero por las vistas, ¿no? Entonces, pero el punto aquí es, ni eso, ¿verdad? Eso no es cariño, no es amor en un sentido, porque estás dañando la integridad del otro, haciéndolo sentir mal o haciéndolo enojar, ¿verdad? A veces nosotros, por nuestra manera de ser, nuestra manera de jugar con los niños, los hacemos enojar, ¿saben? Y la Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pues mi esposa siempre me corrigió lo que yo hacía con mis hijas. Dice, ella te grita porque tú le gritas. Ah, Chihuahua, sí, tú le gritas y ella te grita. Y tú le levantas la voz y ella te levanta más la voz. Necesitas no gritarle. Bueno, dejé de gritarle y dejamos de gritarnos. Así. Entonces a veces yo quiero hacer así con la niña, jugar, tosquillo y esto, ey, con la nieta, ey. Y luego ella se porta tosca y no te gusta. Porque de repente empieza a tirar golpes, a esa edad ya tiran golpes y te descuidan. Sí. Uno juega, pero los niños no saben medir su fuerza. De repente te agarran descuidado, te dan un golpe aquí en la pancita y te sacan el aire. Entonces, hay padres que juegan con sus niños toscos y luego se enojan porque ellos juegan tosco. Les digo, o los critican, les empiezan a decir cosas de crítica que no los ayuda. Bueno, miren, las personas tienen que cambiar antes de que las situaciones negativas puedan cambiar. O sea, si tú estás en el noviazgo y estás viendo cosas que no son correctas, trata de cambiar para que no tengas ese problema en la vida matrimonial. Si estás empezando tu matrimonio y estás empezando a conocer áreas de él o de ella que no conocías y que no te gustan, pónganse a platicar. Sálganse a la calle, a un lugar a tomar un café y platiquen de esos detalles. Mira, esto no me gusta, esto no quiero. Él te va a decir, bueno, esto a mí tampoco me gusta y esto. Como gente civilizada, sin pelearse. Hablando se entiende la gente. Y entonces uno tiene que aprender a hablar con el otro de una manera tranquila, pacífica, sin molestarse. A lo mejor no te va a gustar lo que te diga, pero pues te vas a aguantar. Necia es aquella persona que dice, no me digas nada, no quiero saber lo que me vas a decir. Pues ya cerraste las puertas. No me digas. Pues bueno, ¿qué hace el otro? No decir. Aguantarse. ¿Por qué? Porque el otro pues es mandoncito, ¿verdad? Pero Dios, como les decía, puede cambiar el matrimonio. Tú puedes orar al Señor cuando tienes un matrimonio con problemas y le dices, Señor, cambia mi matrimonio, pero empieza conmigo. Cambia mi marido, pero empieza conmigo.
Emilio empezó a evangelizar allá por la década de los 50 en nuestro país. Él viajó en el sur del país, por el sur del país como soltero, evangelizando. Él decía que en algunos ranchos la gente esperaba que llegara con rifles para matarlo, porque no querían que evangelizara el pueblo, la ranchería donde él iba a predicar. Entonces él entraba de noche. Dice, yo no entendía a los rancheros, dice, porque yo llegaba para tener una reunión a las 8 de la noche, dice, y no llegaban. Llegaba una persona nada más y todo. Y luego ya eran las 10 y yo esperando y empezaban a llegar. Dice, es que yo no entendía que los rancheros trabajan hasta que se mete el sol en los campos y luego regresan, ¿verdad? Ya muy tarde a sus casas. Dice, pero sí. Y entonces él también estuvo en algunos estados, como en Guadalajara. Tuvo unas conferencias allá en esa década de los 50. Y lo invitaron en varias iglesias para que fuera a predicar. Y estaba predicando a unas personas en una congregación. Y entonces él les hablaba a las mujeres que ellas podían ganar a sus maridos, a sus esposos, sin palabras, por su conducta, por su comportamiento. Y entonces una señora se levanta y le dice, hermano Andrew, usted no comprende mi situación. Mi marido es un adúltero, es un ladrón, me pega, me golpea, no me deja dinero. Dice, ella dijo tantas cosas acerca de su vida que yo me quedé perplejo. De momento no supe qué contestarle, pero después reflexioné en lo que ella me decía y le dije, mira, puede ser que todo eso que tú dices es cierto, pero quiero mostrarte lo que la palabra de Dios enseña y quiero mostrarte cómo tu matrimonio puede ser transformado. Y yo le mostré, dice Emilio, 1 Pedro 3, del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Muchas parejas, muchas personas vienen al Evangelio y quedan en yugo desigual, no porque se casaron en yugo desigual, sino por el Evangelio. El Evangelio vino y de pronto en los tiempos de Pablo era más fácil que se convirtiera el hombre que la mujer. En nuestros tiempos es más fácil que se convierta una esposa que un esposo. Entonces, ¿cómo le puede hacer ella para ganar a su marido para Cristo? Por su manera de vivir, por su comportamiento en Cristo, ¿verdad? Dice, para que ellos sean ganados sin palabra, o sea, sin que le prediques el Evangelio. Decía una señora, es que ya le he predicado mucho a mi marido y no se quiere convertir. Y le dice uno, pues ya no le prediques, nada más ora por él. Ya le predicaste mucho. Había un señor, la esposa se convirtió desde soltera y ella se casó en yugo desigual. Incluso fue enseñada, no tanto, pero lo suficiente. Pero luego, a los años, ella empezó a mandar a su familia a las cosas del Señor, empezó a congregarse y él no se oponía. Y ella oraba por su marido para que el Señor lo trajera a Cristo. Y él no le estorbaba, no le impedía, no le criticaba. La familia empezaron a estudiar la Biblia. Y un día, pues solamente la oración, y un día llegó con su esposa a comer a mediodía. Le dice, mami, quiero que hagamos una oración por mí. Quiero convertirme a Cristo. Estoy viendo muchas cosas muy raras en el trabajo. Pues ándale, vamos a orar. Y ya se pusieron a orar. Y él entregó su vida a Cristo con su esposa. Dice, oye, ¿pero por qué vienes así? Es que hoy se murió un compañero en el trabajo, le dio un infarto y se murió. Dice, pues no me vaya a dar a mí un infarto ahí y me muera. ¿Y luego a dónde me voy? Y él recibió al Señor. Y bueno, pues ahora todas las familias son cristianas. Bendito Dios.
pero es la manera de ganarlos por la conducta. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hoy en día hay iglesias, pentecostales sobre todo, que enseñan que lo que aquí está diciendo es que la mujer no se debe arreglar. Entonces ellas andan todo el tiempo con su cara empanizada, ¿verdad? Sin maquillaje, sin nada, con las faldas súper largas, porque es pecado que te vean el tobillo, ¿verdad? Bueno, en fin, el punto es, y que no deben usar ni aretes, ni esto, ni lo otro, pero eso no está diciendo aquí. Está hablando del ornato de un espíritu, ¿qué? Afable y apacible. Entonces ellas andan así, pero son bien rebeldes en el matrimonio. En otro tiempo una congregación, bueno, ellos también usan esto, pero en una congregación donde yo estuve, sacaron eso los hermanos de que las mujeres debían de llevar velo. Y no, pues llegaban las hermanas con su velo, todas bien guapas, no, el velo aquí puesto. Y entonces invitan a Emilio a venir a Monterrey. En aquellos años, no, yo ni para cuándo me convertía, me lo platicó el pastor. Y dice que Emilio les habló de lo que eso significaba el velo. Hablaba de sujeción. Dice, ¿de qué les sirve a ustedes usar velo si en el matrimonio no se sujetan al marido? Entonces, ¿qué hicieron las hermanas? Se quitaron el velo porque no se sujetaban al marido, ¿verdad? Entonces, para no exhibirse, ¿no? Entonces, pero estos son extremos. Dios no te está prohibiendo que te pongas cosas de oro, pues lo que te puedas comprar, y si no, pues de acero inoxidable. Digo, pero que te veas guapa, pues ¿cuál problema? No, o sea, en un sentido, lo importante es el corazón, el espíritu de la mujer. Y eso hace que un marido o se acerque más al Señor o se entregue al Señor. Porque tú dices, no, anda caído, lo voy a tratar como un incrédulo. No, pues por eso no ganas a los incrédulos, los tratas mal, porque son incrédulos. A veces decimos, Dios dice que no me une en yugo desigual con los incrédulos, entonces yo no voy a ser amigo de incrédulos. Y yo te pregunto, ¿y cómo los vas a ganar para Cristo? Si no te juntas con los incrédulos, lo que te dice la Biblia es que no hagas lo que los incrédulos, ese es el yugo, que ellos toman, tú tomas, ¿verdad? Que ellos van a los antros y tú vas con ellos. Te dicen, hombre, no es cristiano, ¿verdad? Y luego les predicas de Cristo, en tu cara te van a decir, hombre, tú no eres cristiano, eres puro cuento, pura lengua. ¿Por qué? Porque es la vida. Yo estuvimos la familia en un club deportivo. Yo fui funcionario ahí, comisario del comité que manejaba el club. Y entonces teníamos una junta semanal para platicar y compartir y todo. Y no, hombre, llegaba toda la raza con sus botellas. Y cada semana 2 nos tocaba poner dinero para comprar la carne. Y entonces a mí me tocó con un señor. Y dijo, nomás que él no va a traer botellas, Manuel nomás va a comprar carne. Porque él no toma y no come, nomás come carne y quesadillas y salchichas. Dice, pero vino no toma y no va a comprar eso él. Entonces el señor pues no puso nada para la carne, pero tenía un montón de botellas viejas ahí que le habían regalado y las llevó todas. Y ahí se las dejó y ni siquiera fue a la carne, pues yo creo que le dio vergüenza, ¿verdad? Ir a comer carne que no puso. Y entonces, estando yo con ellos, uno de los que eran mis amigos allí, porque siempre hay amigos, me dice, oye, ¿y tú por qué no tomas? Digo, mira, cuando
yo nací y crecí, mi papá ya se había tomado todas las que me tocaban. Entonces yo no tomé. Yo no quise tomar nunca. No quería eso para mí. Digo, pero cuando me convertí a Cristo, menos, le digo. Entonces, si yo me tomo una copa contigo, tú nunca te vas a querer convertir a Cristo y quiero que te conviertas a Cristo. Ah, bueno, está bien. Ya te para, ¿no? Quiero que te conviertas al Señor. Por eso no lo hago. Para que no tengas una excusa. Y siempre hacía eso y les hablaba del Señor o me preguntaban cosas. Y un día de ellos, lleva a su familia a un evento y me presenta a su hermana. Dice, ella es cristiana, como tú. Fíjense, él ya había sido evangelizado por su hermana y todavía no se quería convertir al Señor. Pues bueno, pero tuvieron varios años para oír de mí, ver mi testimonio, etcétera. Pero si yo hubiera seguido, a lo mejor yo digo, pues una copa que me tome, pues no, nadie me ve. En la iglesia no saben que me tomé una copita. Sí, pero Dios sí me ve. Y ellos que son incrédulos también me ven. Entonces, ¿cómo los gano para Cristo? Bueno, entonces, cuando uno vive de esta manera, buscando la gloria del Señor, tú puedes ser un testimonio poderoso para Cristo, para traer las almas para Cristo. Debemos hacer de los matrimonios que tenemos en la iglesia, en las iglesias, porque, miren, hablando de iglesias, yo le pedí a Jesse que cambiaran la invitación, en las invitaciones para nuestros eventos, de Iglesia del Discipulado en Monterrey a Iglesias del Discipulado en plural. ¿Por qué? Porque ya no somos nada más una iglesia. O sea, los de Durango sí pueden decir Iglesia del Discipulado de Durango, porque es una iglesia. O dos iglesias. Los de León pueden decir Iglesia del Discipulado de León, porque es una iglesia. Pero aquí somos muchas iglesias ya, hay muchos líderes. Aquí hay 2 pastores, cuando menos ahorita, y muchos colaboradores que están pastoreando la obra de Dios. A mí me reconocen como el pastor de todas partes, pero no soy. A ver, ¿dónde deben estar los pastores? Con el rebaño, ¿verdad? Entonces, yo no puedo andar cuidando rebaños ajenos, nomás el rebaño que el Señor me dio. Yo los visito, comparto la palabra, me invitan, voy. No me invitan, no me paro. Porque luego no pagan los gastos. No se crean. No, yo pago mis gastos con gusto. Cuando me invitan no hay ningún problema. Siempre estamos dispuestos, mi esposo y yo, a pagar nuestros gastos, ¿verdad? Pero yo no soy el pastor de León, porque allá en León pastorean 2 personas la iglesia. Tony Trujillo y Hugo Montemayor Quiroga pastorean esa iglesia de León, Guanajuato, hacen equipo. Entonces, Hugo no está, pero él sigue enseñando a larga distancia y cuando hay reuniones se junta toda la iglesia. Con Tony y Hugo Montemayor Quiroga, pues forman equipo, trabajen en equipo, júntense, sean parte de la misma iglesia, pues es la misma iglesia. Y ya un día Dios levantará un pastor, hará un llamado a uno que quiera pastorear esa congregación, ¿verdad? Así es como se forman las iglesias. Cuando Hugo me empezó a invitar a ir a Durango, pues era una belleza ir a Durango, ver a los hermanos. Mi esposa y yo nos gozábamos con ellos, eran bien entusiastas. Siguen siendo igual, bien relajientos también, pero entusiastas. Y entonces recuerdo que un día me dicen, oiga Felipe, es que nosotros necesitamos que usted venga o que mande un pastor porque no tenemos pastor. Digo, ¿y luego Hugo qué? Pues él los está pastoreando, yo no. Dice, sí, pero él tiene trabajo secular y a veces pues no tiene tiempo para vernos cuando necesitemos ayuda. Digo, pues díganselo a él. Aquí está, miren, díganselo a él. Y entonces le digo, bueno hermano, usted sabe que Dios está pidiendo aquí un pastor
si usted tiene un trabajo secular, oren al Señor. ¿Qué tal si Dios los quiere de tiempo completo en el ministerio? ¿Ah? Bueno, oraron y un día me dijeron, yo voy a entrar primero a la obra, órale. Y luego, no, ya mi esposa también ya se integró a la obra, ya estamos pastoreando los dos. Bueno, ya tienen pastor de tiempo completo. Pero él empezó como un colaborador de la obra del Señor. Así son nuestros hermanos que colaboran en León. Pero aquí hay muchos colaboradores que tienen sus grupos, que tienen sus células. Yo ni los puedo ver a todos. ¿Verdad? No me invitan, pues no voy. Ya les dije que yo nomás voy donde me invitan. Cuando no me invitan, no voy. ¿Saben quién sí me invita? Y no está aquí. Leti Barra, nomás está su hijo por acá. Ella me dice, oiga Felipe, ¿puede venir este domingo? Aparte vamos a tener festejo de cumpleaños. Ahí vamos. Comparto la palabra, convivo con los hermanos, va mi esposa conmigo, a veces no ha podido ir, pero generalmente sí puede. Y estamos muy a gusto con ellos, nos quieren mucho, los queremos mucho, como a todos aquí en Monterrey. ¿Verdad? Pero yo no puedo pastorear a toda la gente. Yo no puedo decir, yo soy el pastor de todas las iglesias. Ajá. Eso nomás lo hacen los bautistas y los presbiterianos y los metodistas y todos ellos, ¿no? El pastor del distrito. Ah, qué padre se oye, ¿no? Distrito noreste, ¿eh? Distrito sureste, no, olvídate, ¿no? Ah. Cada pastor en la iglesia es soberano bajo Dios en su rebaño. Cada pastor. Hugo Magallán es soberano bajo Dios en su rebaño, no bajo Felipe. Él no tiene que consultar conmigo nada. Si él necesita ayuda, me pide ayuda. Si no necesita ayuda, no me pide ayuda. Pero yo no me meto. Ay, que Dios lo maneje a él, que Dios le dé la gracia, la sabiduría y todo lo que él necesite para pastorear el rebaño. Eso no lo tenemos todavía en León, pero lo tendremos un día. ¿Verdad? Dios sabe, Dios llama, Dios apunta y ellos se someten al Señor y obedecen. Eduardo Barrientos, el papá de Emilio y Carlos, también tenía su trabajo. Entonces un día estuvimos platicando y le digo, mira hermano, tú tienes ya un trabajo bastante grande, tú necesitas pensar en dejar el trabajo secular y servir al Señor de tiempo completo, pero yo no te lo estoy mandando. O sea, yo te estoy diciendo que ores y que busques la voluntad de Dios si Dios te quiere de tiempo completo. Y si no, no. Dios te lo va a mostrar. Así me dijo Emilio a mí. Y entonces Dios le muestra a uno que debe dejarlo secular y dedicarse al tiempo completo. Y entonces, a veces pueden pensar que yo los voy a sostener. Pues si puedo apoyarlos, los apoyo, pero si no puedo, no los apoyo. El sostenimiento debe venir de la propia gente que ellos pastorean. Entonces, Dios pone en mi corazón que apoye a alguien, pues lo apoyo y le ofrendo. No hay ningún problema, los pastores también ofrendamos. Entonces, es la manera, ¿verdad? Pero los pastores son soberanos bajo Dios. Los demás son colaboradores, pero tarde o temprano Dios llama a alguien al ministerio. Bueno, y aclarado ese punto, terminamos, ¿eh? Que Dios los bendiga y nos vemos. Mira, eso te dicen ahí, yo vengo pasito despacio. Ahorita